vicefiscal, estas personas no están en Cuba. La pregunta ahora sería, ¿qué puede ocurrir concretamente con estas personas? ¿Existen vías, maneras, formas en las que Cuba pudiera insertarse para que no quede la lista solamente como la enunciación en la Gaceta Oficial, independientemente de la repercusión legal que explicaba la viceministra, tiene lo que en ella se publique? Sí, Humberto, igualmente nosotros hemos dicho en otros momentos que la legislación penal cubana, tanto el Código Penal como la Ley del Proceso Penal, también recientemente aprobada, son normas modernas, normas que se nutren de los elementos más modernos también desde el punto de vista internacional para la prevención y el enfrentamiento al delito. Y no solo son normas que dan una importante garantía de seguridad para las personas, respetando sus derechos. También estas normas se han nutrido, las normas cubanas, de instituciones que permiten dotar a los órganos que les corresponde tanto investigar como continuar con el proceso penal, dar un enfrentamiento efectivo. Por ejemplo, yo quisiera ir hasta una parte de nuestras leyes que habla de la llamada extradición. Quisiera mostrarla, artículo 720 concretamente. Mi pregunta es, ¿Cuba puede solicitar la extradición desde el país donde se encuentra alguna de esas personas hacia territorio nacional, sí o no? Bueno, indiscutiblemente, uno de los elementos a los que estaba ahí precisamente iba a hacer referencia es a la extradición, que forma parte de la cooperación penal internacional. La extradición es uno de los actos, un acto importante de la cooperación penal internacional que regula la legislación penal cubana. Por tanto, a partir de lo que establece la ley, de los requisitos establecidos, o sea, el cumplimiento de nuestra propia normativa, los tratados internacionales y también el principio de reciprocidad, es perfectamente posible que las autoridades penales cubanas puedan, en materia de cooperación penal internacional, solicitar a autoridades penales de otros países la extradición de alguna de las personas que ha cometido hechos delictivos y no se encuentra en Cuba. Entre los requisitos establecidos, por supuesto, están, en el caso de Cuba, la autoridad central para ejecutarlo es el ministro de Justicia. O sea, que tiene que el ministro de Justicia participar en este proceso. Correcto. La asistencia penal internacional, estaba revisando aquí en la ley, ¿qué es? Porque no solo la extradición, también se puede solicitar asistencia en asuntos específicos en función de esta lista de la legislación cubana también prevé otros actos de cooperación penal internacional. La asistencia penal internacional, el traslado de personas y el traslado de sancionados, pero correctamente la asistencia penal internacional, que es un método muy efectivo porque también le da posibilidades al resto de las autoridades que intervienen en el proceso penal, aunque no sea la autoridad central, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo Popular, a hacer acciones concretas de asistencia penal internacional, también con autoridades penales de otros territorios. Entre los elementos fundamentales de la asistencia están las investigaciones conjuntas, la ocupación de fondos, la ocupación preventiva de bienes, la realización de diligencias en el exterior del país, la toma de declaraciones, entre otras muy diversas, que garantizan también que ese enfrentamiento, cuando rebasa las fronteras del ámbito nacional, pueda ser efectivo. ¿Hay ejemplos de que esto ocurra, que se materialice? Hay muchos ejemplos en diversos procesos penales que hemos tenido en algunos momentos en tramitación, incluso en procesos penales que tenemos en tramitación en estos momentos. Hay ejemplos concretos de personas que estaban en otros países, que habían delinquido en Cuba y que hemos logrado que en estos momentos se encuentren en el país esperando o sometidos a los procesos legales correspondientes. ¿Hay ejemplos recientes? Ejemplos muy recientes. ¿De cooperación de otros países con Cuba para asuntos de este tipo? De cooperación de otros países con Cuba y también de Cuba con otros países, pero específicamente de otros países con Cuba. Hay ejemplos muy recientes que se encuentran hoy en tramitación en los órganos competentes. Teniente Coronel, y en materia de la investigación, ¿existe intercambio de Cuba con otros países? ¿Existe colaboración reciente y efectiva en asuntos de esta gravedad? Bueno, en general sí, y hacer una acotación que me parece importante. En esa lista de designados terroristas hay perseguidos por hechos concretos materializados en Cuba, por reclutados por ellos, que están circulados con notificación roja de Interpol y residen libremente en los Estados Unidos. ¿Qué significa la notificación roja de la Interpol? Que están circulados por ser autores de un delito de sabotaje, que la Policía Internacional, como se le conoce, Interpol, recibió la solicitud de Cuba
y con los argumentos que Cuba aportó, decidió que tenían mérito suficiente y los circuló con notificación roja para ser detenidos donde se encuentren. Estábamos hablando de determinados casos de esa lista. Exactamente. Y en el caso o en los casos que no están notificados a Interpol, ¿pudiera Cuba hacerlo también? También pudiera hacerlo y dependería solo de que Interpol decidiera que hay mérito suficiente, que a nuestro criterio debería haberlo porque están los materiales probatorios en cada uno de esos procesos. Pero más allá de eso, también se ha intercambiado en reiteradas oportunidades con las autoridades norteamericanas sobre los hechos terroristas cometidos contra Cuba y que salen, que nacen, que se organizan desde su territorio. Hay otro elemento en la ley nuestra, vicefiscal, que es juzgar en ausencia. Recuerdo que en alguna oportunidad lo explicamos. Vamos a verlo, por favor, en la ley. Explíqueme qué cosa es juzgar en ausencia. ¿Y sería posible en los casos de la lista, sí o no? Bueno, en esencia, Humberto, es una posibilidad para los casos de la lista y para otros casos de personas que no se encuentren en el país, que no hayan sido detenidos, que no hayan sido capturados, pero que evidentemente tengamos los elementos probatorios que lo vinculen a hechos delictivos. En este caso, precisamente los delitos de terrorismo son de los que la ley cubana prevé la posibilidad de juzgar en ausencia. O sea, aunque no se encuentren en Cuba, aunque no hayan sido detenidos, hay un grupo de requisitos establecidos en la ley del proceso penal que hay que cumplir, pero sí, es posible que puedan ser juzgados en ausencia, o sea, continuar el proceso penal en su contra, cumpliendo todos los requisitos y las garantías, incluidos el derecho a la defensa, hasta lograr la resolución definitiva que debe ser, por supuesto, una resolución del tribunal competente cuando se concluya la investigación y el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía. Si conecto esto de juzgar en ausencia con la asistencia penal, después de juzgar a alguien en ausencia, ¿es posible, mediante los mecanismos de asistencia penal, solicitar a esa persona, al país donde se encuentre, mire, esta persona ha sido juzgada en Cuba, está en su país? ¿Es posible eso? Indiscutiblemente. No hay un orden de prelación, pero se vinculan. Pueden incluso interactuar de manera simultánea, la asistencia penal internacional, el juzgamiento en ausencia, porque hay acciones que se complementan con independencia de que el juzgamiento en ausencia también puede ser o puede también entrar en juego cuando han fallado mecanismos anteriores como la asistencia penal internacional. Hablemos, antes de regresar con usted, viceministra, voy a tomar asiento porque tengo algunas anotaciones aquí, de las sanciones de estos delitos asociados a actos de terrorismo. ¿Cuál es la gama de sanciones? ¿Cuáles son las menores? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuáles son las más graves, vicefiscal? Bueno, hacíamos referencia hace unos instantes a los temas de la configuración de los delitos de peligro. Delitos de peligro que tienen sanciones muy severas, extremadamente severas, cumpliendo incluso con las exigencias internacionales, con las exigencias del derecho internacional. Estamos hablando de rango de sanciones en delitos de peligro incluso de 10 a 30 años de privación de libertad, que es la máxima sanción temporal que se puede imponer por la legislación cubana, pero también delitos que prevén la sanción de privación perpetua de libertad, incluso la muerte. Si se produce el resultado... Eso es para los delitos de peligro. Incluidos los de peligro. Hay un grupo de delitos de configuración, como dijimos, de peligro, que prevén estas sanciones, incluida la perpetua y la sanción de muerte. Las más graves para los delitos de peligro. Muy graves, para delitos de peligro incluso. Pero también hay otras modalidades que sus figuras básicas no prevén estas severas sanciones, pero cuando se produce el resultado de muerte, de lesiones, de daños a la infraestructura, entonces esas figuras agravadas también traen aparejadas estas sanciones de privación perpetua de libertad o sanción de muerte que concibe nuestra legislación penal. Quiero regresar con usted, viceministra Pilar, y ver en pantalla la resolución 1373 con la que comenzamos nuevamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución, viceministra, tiene una importancia cardinal porque fíjense, y vamos a detenernos en algunas de las ideas esenciales, dice, reafirmando la condena inequívoca de los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, Washington y Pensilvania, 11 de septiembre de 2001, y expresando su determinación de prevenir todos los actos de esa índole. O sea, estamos hablando del Consejo de Seguridad de la ONU año 2001, habían acabado de ocurrir los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, regula este tema. Y por lo que entiendo, si esta es la norma internacional que mandata, obliga, conmina a los países a regular y a combatir el tema del terrorismo, le está dando a hechos como estos, viceministra, una importancia tal como la de los propios ataques terroristas ocurridos en los Estados Unidos. Así es, Humberto.
Y hay un elemento que creo que es importante señalar con este aspecto. El capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, además de ser jurídicamente vinculante, que es el que está referido a las acciones en casos de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Allí es importante que, además del carácter vinculante que tiene esta norma, a partir de allí se reconoce que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento por todos los estados. Y dentro de los elementos que nosotros debemos expresar, yo creo que es importante un poco hablar de la coherencia de nuestras normas con las normas de Naciones Unidas y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuba es parte y además ha firmado los 19 instrumentos jurídicos universales de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro de la que se encuentra esta resolución 1373, disculpen, que usted ha hecho mención y que apareció expresamente ahí, es decir, que estamos autorizados como país en cumplimiento de esa resolución y de nuestro sistema jurídico que nos permite no solo prevenir, sino también perseguir, reprimir y sancionar cualquier persona que haga dentro de nuestro territorio y por supuesto afectando a nuestro país actos de corrupción, de terrorismo y dentro de los fundamentales que se han mencionado, además está demostrado en esa lista que se ha publicado en nuestra Gaceta Oficial contra estas personas que han afectado a nuestro país. Precisamente usted mencionaba, vamos a detenernos ahí en esto que veíamos en pantalla, por favor. Usted mencionaba el artículo o el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y esta resolución plantea que actuando en virtud de ese capítulo decide que todos los estados, y llamo la atención en el carácter vinculante de esta resolución que usted acaba de explicar, que todos los estados deben prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo. Pero dice también en el inciso C que los estados deben congelar sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión de las entidades de propiedad o bajo el control directos o indirectos de esas personas y de las personas, entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directos o indirectos de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos. Realmente una formulación vicefiscal amplia, pero creo que es muy clara y muy directa en cuanto a lo que deben hacer los estados en materia de lucha contra el terrorismo. Y con expresión concreta en nuestra legislación penal. El Código Penal cubano, precisamente, como explicaba la viceministra, es coherente con estas disposiciones de derecho internacional y regula en su articulado instituciones que permiten dar respuesta a estas exigencias. La confiscación de bienes, este es un delito que trae aparejada la confiscación de bienes, salvo la diferencia con el comiso. Se trata de que no se exige que los bienes tengan una relación directa o indirecta con el delito para poder ser alcanzados por la confiscación. O sea, pueden ser objeto de confiscación cualquier bien perteneciente a un terrorista, a entidades, a personas que de cualquier manera lo favorezcan. Bueno, los marcos sancionadores que ya vimos e indiscutiblemente una serie importante de regulaciones que garantizan un enfrentamiento efectivo, fuerte, riguroso, severo a todas las conductas que se relacionan con el terrorismo. Esta información también, Teniente Coronel, ha sido parte de estos intercambios a los que usted hacía alusión, información de esta categoría o de este tipo. Toda la información sobre la participación de cada uno de esos y otros en los actos terroristas que han sido investigados y demostrados en Cuba ha sido compartida con esas autoridades. ¿Y seguirá siendo de esa forma? Eso es una política, eso es una norma de enfrentamiento. Seguiremos investigando, seguiremos demostrando, esclareciendo y intercambiando información con las autoridades de Estados Unidos y de otro país cualquiera que sea necesario. Si seguimos revisando la resolución, encontramos otros ejemplos que lo que hacen es reafirmar cada una de las acciones que han sido explicadas aquí, tanto en materia práctica como legislativa. Por ejemplo, plantea también que hay que adoptar medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, prevenir de forma temprana unos estados a otros mediante el intercambio de información, denegar refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, impedir que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios
Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.